Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciando la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Nueva cuenta, bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy en estas dos partes de la sesión. La primera parte vamos a empezar a revisar nuestro tema de el tiro vertical. Y en la segunda parte de la sesión, una vez que se termine la sesión de Zoom y nos reconectemos en la siguiente, vamos a ver el detalle del trabajo del proyecto Aula, muchachos, porque ya estamos con el tiempo encima y no he tenido oportunidad de definirlo adecuadamente. Vamos a ver ya una, una estrategia ya para irlo trabajando. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? No, profe. Ok, Miguel, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda? ¿Algo que quiera comentarnos? Vale, tomaré eso como un no. Voy a compartir entonces mi pantalla, muchachos. Voy a compartir la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Creo que no está abierta. Déjenme abrirla porque tengo abierta la última que vimos, pero esa ya pasó a la historia. Bien, voy a compartir la última que vimos nada más para recordar qué fue lo último que realizamos en la sesión pasada. Estuvimos haciendo ejercicios de el movimiento de tiro y caída libre, perdón. Empezamos revisando pues las características de la caída libre. Vimos que en este momento la caída libre pues está caracterizado porque está siempre parte de una velocidad inicial cero y conforme empieza a caer se encuentra influenciado por la gravedad. Esa es la aceleración que tiene este movimiento y a medida que va cayendo pues va aumentando su velocidad de manera uniforme. Y las ecuaciones que utilizamos para este movimiento de caída libre pues las comparamos con las del movimiento rectilíneo uniformemente variado y resulta que son exactamente iguales, solamente cambiando la aceleración por la gravedad y cambiando los desplazamientos por alturas, porque en este caso los recorridos son en sentido vertical
Hicimos ahí un par de ejercicios o tres, no sé, dos, variando las condiciones. Y pudimos ver, bueno, diversas variantes de este tipo de ejercicios, muchachos. Entonces vamos a ir a continuar el día de hoy. Vamos a tomar el siguiente tema, que es tiro vertical, que es algo muy similar a la caída libre con sus otras particularidades. Y entonces tengo ahora esta presentación donde nos vemos estas imágenes, muchachos, en la parte izquierda y en la parte central arriba, donde está ejemplificado este tiro vertical. Ese es el siguiente movimiento que vamos a estudiar. Este movimiento se caracteriza porque pues se lanza un proyectil, en este caso este chico con su rifle, lanza su balino, lo que sea la munición de este rifle, ese va a llegar hasta una cierta altura, finalmente se va a detener y va a regresar teóricamente por la misma trayectoria por la que subió. Aquí yo la dibujo un poquito separadas para que se visualice, pero teóricamente va a ser en esa dirección. Es el tiro vertical. Cuando un objeto se lanza verticalmente hacia arriba, aunque pudiera ser también un tiro vertical cuando se lanza verticalmente hacia abajo, es decir, cuando tiene una velocidad inicial. Entonces, la característica de estos movimientos, muchachos, es precisamente eso. Tenemos otra vez aquí al centro este malabarista que lanza su pelota y esa pelota sube hasta cierta altura y después finalmente se detiene aquí en este punto y la pelota empieza a caer. Y si la lanza verticalmente hacia arriba, pues es de esperarse que verticalmente hacia abajo se desplace hasta regresar a su mano. Entonces las características de este movimiento son varias, vamos a irlas marcando. Por principio de cuentas, cuando esta persona lanza su pelota, este malabarista pues debe tener una velocidad inicial. De otra manera, pues no saldría de su mano. Si tuviera una velocidad cero, pues no saldría de su mano. Tendría que tener necesariamente una velocidad inicial que es positiva. Tiene esta dirección, la velocidad inicial. Pero además, como esta pelota, una vez que sale de su mano, está sujeta a la acción de la gravedad, pues resulta que está experimentando una aceleración contraria debido a la gravedad. Y eso hace que a medida que va subiendo, esta velocidad se va haciendo más pequeña hasta que llega aquí hasta este punto y se detiene por completo. Entonces en este punto más alto, la velocidad es cero. Y después empieza a caer acelerada por la misma gravedad hasta que llegando a este punto en donde llega de nueva cuenta a la mano de esta persona, pues ya tiene una velocidad final que desde luego es también diferente de cero, porque pues ya viene acelerada desde arriba hasta este punto. Entonces esa es la característica y ese es el movimiento de tiro vertical. Vamos a revisarlo en la lámina, la definición. Entonces aquí tengo en esta lámina la definición de este tiro vertical, muchachos. Nos habla de que es precisamente un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es, el tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, quiere decir que es en línea recta y además su velocidad está cambiando y tiene una cierta aceleración. Y este movimiento se presenta, dice, cuando se proyecta un cuerpo en línea recta. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso es interesante e importante. Puede ser hacia arriba o hacia abajo cuando lancemos verticalmente algo. Y además este cuerpo que lancemos está sometido a la acción de la gravedad. Lo que hace esta acción de la gravedad es que lo acelera constantemente cuando el cuerpo está viajando hacia abajo.
Es decir, a medida que va bajando, se va acelerando debido a la gravedad. Y en el caso de cuando el cuerpo viaja hacia arriba, resulta que lo desacelera constantemente, es decir, va disminuyendo su velocidad de forma constante cuando viaja hacia arriba. Bueno, y eso ya lo platicamos ahí en la imagen anterior. Aquí está nuevamente simbolizado esta situación en la parte izquierda de la lámina, en donde tenemos una persona que lanza un objeto, que es esta bolita roja, con una velocidad inicial. Para que este objeto se mueva, pues tendrá que ser una velocidad mayor que cero. De otra manera, pues no saldría de su mano. Si la velocidad fuera cero, no saldría de su mano y se quedaría ahí. Entonces aplica una velocidad mayor que cero. Como esa velocidad está dirigida hacia arriba, pues la velocidad es positiva. Pero una vez que sale de su mano, está sujeta a la aceleración de la gravedad ese cuerpo. Y lo que va a hacer esta gravedad es desacelerarlo constantemente hasta que a una cierta altura este cuerpo se detiene y en ese punto su velocidad es cero. Y una vez que se detiene, empieza a caer de forma similar a una caída libre y empieza a acelerarse. En este caso su velocidad es negativa porque va en dirección hacia abajo y en este caso cuando va viajando hacia abajo también está sujeto a la aceleración de la gravedad, que también es negativa porque va hacia abajo. Y exactamente cuando pasa por este punto de donde fue lanzado, pues se considera que tiene una velocidad final. Y vamos a ver en esta sesión cómo están relacionados todos estos parámetros. La buena noticia, muchachos, es que en el tiro vertical, las expresiones matemáticas, es decir, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los problemas de tiro vertical son exactamente las mismas que la caída libre. Es decir, no hay necesidad de aprender una fórmula nueva ni encontrar nuevas fórmulas, porque las mismas que utilizamos en la caída libre, todas aplican exactamente igual en el tiro vertical. Y entonces ese es el punto de lo que vamos a revisar ahora. Aquí tenemos nuevamente una imagen que me muestra ese ejemplo del tiro vertical, cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, cómo es que tiene una velocidad inicial, cómo recorre una cierta distancia, una cierta altura verticalmente, y siempre está sujeto a la gravedad, que es negativa. Entonces vamos ahorita entonces nuevamente a ejemplificar eso, a dibujar ese comportamiento del tiro vertical aquí con otro esquema para identificar algunos otros parámetros interesantes e importantes de este movimiento de tiro vertical. Vamos por principio de cuentas a dibujar aquí a un alguien, no un alguien que lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Este tiene una manota grande y otra más cortita. Y en la mano grande tiene un objeto que lanza verticalmente hacia arriba. Y este objeto pues a la hora de viajar verticalmente hacia arriba, pues va generando esta trayectoria. Llega un momento en que llega un punto más alto, el punto más alto que puede alcanzar, y en ese instante pues tiene unas ciertas características su movimiento, pero después de ese tiempo empieza a caer. Yo lo dibujo así para poderlo diferenciar, aunque en la realidad es que estas dos trayectorias estarían superpuestas, estarían en la misma línea una sobre otra, pero lo dibujo así para que la podamos visualizar. Este regresaría nuevamente a la mano de la persona que lo lanzó. No haría esta curva que yo le dibujé porque pues es solamente una manera de poderlo ver más fácilmente. Entonces, esta es la característica del tiro vertical, en este caso un tiro vertical. Por ahí a lo mejor ustedes cuando investigaron encontraron que había tiro vertical ascendente y descendente. La verdad es que son complementarios, ¿no? En este caso,
En la primera parte del movimiento, el cuerpo está ascendiendo. Y la característica, vamos a marcar aquí las características. Para que empiece a ascender, aquí es necesario que se le aplique una velocidad inicial a este cuerpo. Tiene una velocidad inicial aquí, en esta dirección. Esta velocidad inicial es positiva. Y la característica de esta velocidad inicial es que es diferente de cero. Es decir, tiene que tener un valor mayor que cero, porque de otra manera, pues no podría ser disparado o tirado verticalmente hacia arriba este objeto. No podría ser lanzado. Y bueno, a medida que este objeto va subiendo, llega aquí a alcanzar una altura máxima. Voy a simbolizar esta altura de esta manera. Aquí, desde aquí hasta acá, este objeto recorre una cierta altura, vamos a llamarle esta altura. Eso sería el desplazamiento de este objeto. Y cuando llega al punto más alto, pues esto tiene una cierta velocidad, pero una velocidad final en este punto, o una velocidad en el punto más alto, vamos a llamarle así, que en este caso va a ser igual a cero. Eso es importante recordarlo porque es característico y lo vamos a usar. Cuando llega aquí, se detiene por completo su velocidad de cero, y entonces resulta que este objeto ha subido hasta este punto, y ahí se detiene por efecto de la aceleración de la gravedad, que siempre tiene esta dirección. Recuerden que la aceleración siempre atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, y en este caso, o más bien en todos los casos, la aceleración debido a la gravedad es negativa. Y lo único que me falta aquí es marcar que desde este punto hasta este punto en donde el cuerpo se detiene, transcurre un cierto tiempo. Es el tiempo que tarda en subir este objeto desde esta posición inicial hasta el punto más alto. Entonces, muchachos, la pregunta es, intuitivamente, si digo que es el tiempo que tarda en subir este objeto desde aquí hasta la posición más alta, ¿cómo le puedo llamar este tiempo? ¿Alguien me puede decir? Muchachos, ¿siguen ahí? ¿Alguien está en clase, muchachos? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí se escucha, profe. Ah, bien. ¿Alguien me puede decir si es el tiempo que tarda en subir este objeto desde aquí hasta la posición más alta? ¿Cómo le podemos llamar ese tiempo? Cualquier sugerencia es buena. Sometido, ¿Por qué, perdón? sometido, ¿Sometido? No. Bueno, es un tiempo que tarda en subir. ¿Cómo le podemos llamar? Tarda en subir, no en someterse. Es el tiempo que tarda en subir. ¿Cómo le podemos Tiempo llamar? 1, Podemos llamarle tiempo 1, sí, pero como es el que tarda en subir, para distinguirlo específicamente, ¿cómo le podríamos llamar? Tiempo inicial. Tiempo inicial. Ese sería pues un instante en donde empieza a subir, pero ya todo el tiempo que tarda en subir, ¿cómo le podríamos llamar? tiempo de subida, Muy bien, gracias, Diego. Tiempo de subida, efectivamente. A este tiempo que transcurre desde que lo suelto, aquí a lo mejor está el tiempo inicial, como nos decían por ahí. Pero eso no nos es interesante. Lo que nos interesa es cuánto tiempo transcurre desde que lo soltamos hasta que llega aquí arriba. Eso le podemos llamar el tiempo de subida porque es el tiempo que tarda en subir este cuerpo desde esta posición hasta la posición más alta, en recorrer esta altura. Muy bien, a ver si es cierto.
si cuando empieza a caer este cuerpo está influenciado por la atracción de la gravedad que lo sigue jalando verticalmente hacia abajo, y hace que se acelere, empiece a mostrar una velocidad negativa. Entonces, ¿cómo le podemos llamar al tiempo que tarda este cuerpo en bajar desde la posición más alta hasta esta posición más baja y llegar hasta el mismo nivel donde fue lanzado? ¿Cómo le podemos llamar a este tiempo? Empieza, el cuerpo se detiene y empieza a caer. Entonces, Tiempo de bajada. podemos llamarle tiempo de bajada o tiempo de caída. Tiempo de bajada. Vamos a suponer que le llamamos tiempo de bajada. Este TS es el tiempo de subida. Tiempo de subida, y el otro es el tiempo de bajada. Es lo que más trabajo me cuesta escribir así, y que me quede bien además. Tiempo de bajada. Bueno, mientras escribo, muchachos, díganme, ¿cómo consideran ustedes que pueden ser estos tiempos de subida y de bajada entre sí? O sea, ¿serán iguales, serán diferentes? ¿Cómo podrían ser estos tiempos? ¿Cómo consideran así intuitivamente sin ver nada? ¿Tardará más tiempo en subir que en bajar? ¿Tardará lo Yo mismo digo tiempo en que subir sí tarda más en subir, ¿no? Tarda más en subir, dice Eder. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Similares. ¿Similares o iguales? ¿Cómo podemos, cuál sería la idea? ¿Se parecen o son exactamente iguales? ¿No hay idea, muchachos? Andan muy descanchados, el fin de semana les hace daño. ¿Se podrían parecer? Ajá, se parecen. No, de hecho prácticamente son iguales, esa es una característica. Pareciera que al menos si lo analizamos o lo vemos en la vida real, sin hacer mediciones, pues pareciera a veces que tarda más en subir que caer, pero la realidad es que estos tiempos son iguales. Entonces eso es algo importante, hay que tomar en cuenta que el tiempo que tarda en subir este objeto es exactamente igual al tiempo que tarda en bajar. Eso es importante. Pero además, este cuerpo pues viaja, ¿no? Sube, llega hasta la parte más alta y luego empieza a bajar. Entonces podemos calcular un tiempo que dura todo esto. Desde que sube hasta que baja, podemos calcular un tiempo que le llamamos un tiempo de vuelo. Es decir, el tiempo en el que el objeto está en el aire sujeto solamente a la acción de la gravedad. Eso es lo que llamamos el tiempo de vuelo, que simbolizamos así, el tiempo de vuelo. La pregunta es, ¿cómo será el tiempo de vuelo con respecto al tiempo de subida y de bajada? ¿O a qué será igual este tiempo de vuelo? Si ya sabemos que tenemos un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ¿a qué será igual este tiempo de vuelo? ¿Alguna idea, muchachos? Sin miedo, no, nos podemos equivocar. Se vale. ¿A qué será igual este tiempo de vuelo? ¿Se podría decir que es el total de los tiempos? Ajá, el total de los tiempos. ¿Y cómo podemos calcular ese total? Efectivamente sería el total de los tiempos, pero ¿a qué sería igual el total de los tiempos? ¿Qué tendríamos que hacer para sacar el total de esos tiempos? Sumándolos. Sumar el tiempo de Sumándolos. subida por el tiempo de bajada. Así es, sumando el tiempo de subida y el tiempo de bajada, exactamente, ese es el importante. Para calcular el tiempo de vuelo, el tiempo total sería sumar el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ok, pero ¿qué pasa si sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada? Es decir,
esta es la importante. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, y por otra parte sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces podemos considerar que el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, de esta manera, ¿no? Pues tendríamos que el tiempo de vuelo, perdón, es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero si el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, pues lo puedo poner igual, tiempo de subida. Entonces, aquí otra cosa es igual al tiempo de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de subida más el tiempo de subida? ¿El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida? Muy bien, gracias. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Eso es algo importante que debemos de recordar. El tiempo de vuelo puede ser 2 veces el tiempo de subida. Igual, de la misma manera, a ver, lo vemos al revés. Si el tiempo de vuelo es igual al tiempo de bajada más el tiempo de subida, pero el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, entonces lo puedes usar también como tiempo de bajada, porque es exactamente igual. Entonces, ¿a qué me queda igual el tiempo de vuelo? A 2 veces Dos el tiempo veces de el tiempo de bajada. bajada. 2 veces el tiempo de bajada. Entonces, son dos formas alternativas o tres formas alternativas de encontrar el tiempo de vuelo: sumando los tiempos de subida y los tiempos de bajada, que son iguales, o simplemente multiplicando por 2 el tiempo de subida o por 2 el tiempo de bajada, y de las tres maneras puedo encontrar el tiempo de vuelo. Entonces, esos son cuestiones importantes e interesantes que vamos a utilizar también como complemento a las fórmulas que ya conocemos del tiro de la caída libre para resolver problemas de tiro vertical. Y acá, muchachos, finalmente este objeto aquí en la lámina empezó a acelerarse, a obtener una velocidad negativa. Cuando llega a este punto, se considera que tiene una velocidad final. Cuando llega al punto en el que, a la misma altura en la que fue lanzado. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿cómo será la relación entre esta velocidad final, que desde luego aquí tiene esta dirección, y la velocidad inicial que teníamos del lado izquierdo, que tenía esta dirección? ¿Cómo podrán ser o cómo se imaginan que serán estas velocidades? Ya vimos que en dirección son diferentes, pero ¿cómo serán en magnitud? ¿Alguna idea? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Viene más rápido cuando cae que cuando se lanzó hacia arriba? ¿Qué es lo que les dice la intuición? ¿Son iguales? Son iguales, muy bien. Son iguales en magnitud, pero son diferentes en dirección. Y como son diferentes en dirección, entonces la velocidad final podemos considerar que es igual a la velocidad inicial, nada más que con signo negativo. Efectivamente, cuando nosotros lanzamos algo verticalmente hacia arriba, tiene una velocidad positiva de un determinado valor. Cuando este cuerpo viaja, llega hasta un punto más alto y empieza a caer, cuando pasa exactamente por el punto donde lo lanzamos, su velocidad final va a ser exactamente igual a la velocidad con la que lo lanzamos, pero va a ser negativa porque se va a estar moviendo hacia abajo. Y entonces esa es la parte importante, y esta es la forma en que están relacionadas estas dos velocidades. La velocidad final, siempre que consideremos la velocidad final exactamente en este punto, en el mismo nivel donde fue lanzado, entonces va a ser el negativo de la velocidad inicial, porque va a tener la misma magnitud, pero va a tener el signo contrario, la dirección contraria, que es en este caso verticalmente hacia abajo. Entonces eso es el punto, muchachos, de la relación entre estas dos velocidades. Todas estas cuatro relaciones nos van a servir complementariamente a las fórmulas para poder determinar algunas características de este movimiento. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No los escucho. No, No, profe. profe. Ok, gracias.
Bien, vamos a hacer nada más un ejercicio más para ver, tratar de aplicar esto. Aquí tenemos tenemos un ejercicio donde dice que una persona lanza verticalmente hacia arriba una pelota de béisbol. Tal vez vamos a dibujar a esta persona que lanza verticalmente hacia arriba una pelota de béisbol. Esta es una persona aquí que lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Una pelota que genera esta trayectoria. Va verticalmente hacia arriba, llega hasta un punto más alto y luego empieza a caer. Y me pregunta, me dice, me da una velocidad inicial con la que es lanzada esta pelota. Entonces aquí identifico que aquí hay una velocidad inicial. Esa es la velocidad inicial. Y es positivo y es de 29.4 metros por segundo. La represento aquí. Tiene una velocidad inicial de 29.4 metros por segundo, verticalmente hacia arriba. Ok. Luego me dice calcular la altura máxima que alcance, es decir, necesitamos determinar qué tan alto llega, midiendo desde aquí, desde donde fue lanzada hasta este punto, la altura máxima que alcanza. Y luego, ese es el inciso B, perdón, es el inciso A, la altura máxima que alcanza. El inciso B, el tiempo de subida. Ok, necesitamos determinar qué tiempo tarda en subir. Desde aquí hasta acá, hasta el punto más alto, es el tiempo de subida. Ese es el inciso A y este es el inciso B. Y luego el C me indica el tiempo de bajada. ¿Qué tiempo tarda en moverse desde aquí hasta acá? Tiempo de bajada. Desde aquí hasta acá. Y además, el tiempo de vuelo, o sea, todo el tiempo desde aquí hasta acá. Y además, la velocidad cuando la pelota regresa a la mano de la persona, es decir, la velocidad final aquí. Todo eso tenemos que encontrar. Muchachos, díganme por dónde podemos empezar, qué podemos hacer primero, qué podemos calcular ahora, o cuál ecuación usamos para encontrar cualquiera de estas cosas. ¿Alguna idea? Muchachos, cualquier idea es buena. No se limiten. No los escucho, muchachos. ¿Podría ser la segunda? De segunda para calcular, por ejemplo. ¿Para calcular qué? La velocidad final, La velocidad final. porque los demás siguen pidiendo tiempo y altura, que es lo que nos hace falta. Pero ahí también nos pide la segunda, por ejemplo, nos pide la altura. Ahí no tenemos la altura todavía. Para calcular la altura necesitamos tiempos, ¿no? Las dos de la altura nos piden tiempos. Tampoco conocemos el tiempo. Entonces lo primero que tendríamos que calcular es un tiempo, por ejemplo, el tiempo de subida. ¿Cuál ecuación de las que tenemos ahí me sirve para calcular, por ejemplo, el tiempo de subida? Yo los escucho muy apáticos, es más, de hecho no los escucho, pero no sé qué les pasa. Igual a mí me va a pasar ahí cuando califique sus exámenes, ¿verdad? Voy a poner igual de apático. Bien, si no hay posibilidad de que participen, entonces lo voy a hacer yo. Bueno, ahí ustedes
Verán aquí, muchachos. Entonces, velocidad final. Utilizo la primera ecuación, muchachos. Que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si yo considero este punto que hay una velocidad final, porque me interesa determinar el tiempo desde este punto donde yo lo lancé hasta este punto donde alcanza la altura máxima, precisamente eso es lo que me interesa, voy a considerar que aquí hay una velocidad final. Entonces, si de aquí despejo el tiempo, voy a empezar a despejar velocidad final menos velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo. Y me interesa determinar el tiempo. ¿Alguien me puede decir a qué me queda igual esto? ¿Qué le hago a la gravedad? La pasamos Pasarla al otro lado dividiendo. dividiendo. Pues dividiendo. Me queda la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Ok, en este punto, muchachos, ¿cuánto vale esta velocidad final? 0. 0. 0. Entonces me queda aquí que la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial que tenía yo aquí, que es esta, menos 29.4 metros por segundo, entre la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. 9.8. 9.8. Importante aquí en este movimiento, para todos los casos sí vamos a considerar su signo. En el caso del tiro de la caída libre no lo consideramos porque todo estaba en la misma dirección. Pero en este caso es indispensable que siempre consideremos el signo de la gravedad. Menos 9.4. De otra manera íbamos a obtener aquí un valor negativo de tiempo y eso no existe tampoco. Entonces, ¿cuánto me queda eso? Este menos con este menos se van a eliminar. ¿Cuánto me queda eso? 3 segundos. 3 segundos. Y esto que acabamos de calcular es el tiempo de subida. Porque acabamos de considerar el tiempo desde que lo lanzamos hasta que llegue a este punto de arriba donde es la velocidad de 0. Entonces, el inciso A me pregunta, no es el inciso B, es el inciso A me pregunta, el inciso B me pregunta el tiempo de subida. Y el tiempo de subida lo acabamos de calcular en 3 segundos. El inciso C me pregunta el tiempo de bajada. ¿Cuánto es el tiempo de bajada? Menos 3 segundos. Son 3 segundos, no hay tiempos negativos, Anthony. No existen los tiempos negativos en la física ni en ninguna parte del mundo. El tiempo siempre va hacia adelante, el tiempo no regresa. Parecería un cliché, pero el tiempo no regresa, el tiempo es siempre positivo. Entonces, lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar, podemos decir que el tiempo de subida, de bajada, perdón, es igual al tiempo de subida, y ambos son iguales a 3 segundos. Pero sí hay que quitarse esa idea de la mente, no hay, o metérsela más bien en la mente, nunca puedo dar como resultado un negativo de tiempo. Inciso D, me dice el tiempo de vuelo. ¿A qué es igual el tiempo de vuelo? A la suma del tiempo de subida y el tiempo de bajada. La suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿eso es cuánto? 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos, 3 segundos que tarda en subir, más 3 segundos que tarda en bajar. Entonces resulta que el tiempo de vuelo son 6 segundos, es el tiempo que tarda en el aire este objeto. 3 segundos subiendo, 3 segundos bajando. Nos queda menos de un minuto, muchachos. En cuanto se termine la sesión, nos reconectamos para la siguiente parte. Nos hace falta calcular la altura, muchachos. Ya tenemos tiempo. ¿Cuál ecuación podemos utilizar para calcular la altura? La tercera. La tercera, vamos a ver. La tercera me dice que es la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. A ver, si se acaba la sesión, nos reconectamos, por favor, para terminar este ejercicio y continuar con lo demás.